¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. Y en este programa, semana tras semana, con el dinamismo que tiene la política, el dinamismo que tiene la economía, y también un escenario que vincula la política con la cuestión judicial. Y cuando digo la política con la cuestión judicial, es el caso del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, y algunos lo llaman la banda de los copitos. De alguna manera se trata de minimizar esta banda de los copitos, que ya en instantes voy a profundizar un poco sobre el tema. Seguro que ustedes tienen muchísima información y día tras día la información se actualiza con un ritmo vertiginoso. Pero primero vamos a comenzar qué es lo que ocurrió en el transcurso de una semana. Estuvo Sergio Massa en el Fondo Monetario Internacional y regresó. Pero apenas regresó Sergio Massa, el presidente de la Nación viajó a Estados Unidos y se volvió a reunir con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Ustedes habrán leído los titulares en los diarios y las sinceras felicitaciones a la República Argentina porque ha cumplido el segundo tramo. La pregunta si estas sinceras felicitaciones realmente dan o no dan para festejar. Si quieren le voy a dar mi opinión, que es subjetiva, ustedes pueden no coincidir. Decir que son buenos en el Fondo Monetario Internacional y sería un acto de ingenuidad absoluta. En todo caso, podemos decir que ellos quieren cobrar la plata que le prestaron a Argentina a partir del año 2018. Y se van a asegurar por todos los medios de que se cumplan determinadas metas para poder cobrar ese dinero. Y hoy por hoy hay un mecanismo en el cual se cancela parte del dinero y remiten derechos especiales de giro, se calzan operaciones. Primer dato técnico, después lo vamos a ampliar con un economista que va a estar en el programa el día de hoy. Primer dato técnico, este año entre los dólares que ingresan, no la deuda que se acumula, que realmente tiene otro ritmo vertiginoso. Y me refiero a la deuda total, no solamente el Fondo Monetario Internacional. Y hay una deuda en pesos en nuestro país que también realmente preocupa. Yo marcaba la anomalía en la gestión de Mauricio Macri, esa deuda en pesos también el gobierno consigue que hagan colocaciones en pesos, pero esto implica tasas de interés altísimas, ¿no? Y estas tasas de interés lo que constituyen es nueva deuda. Volviendo al Fondo Monetario Internacional. Ahí la vemos, a Cristalina Georgieva, donde lo recibe. Incluso hizo una paradoja o trazó un paralelismo con el hijo de Alberto Fernández. Señores, y esto no es sarcástico lo que yo digo, lamentablemente el bebé, el hijo de Alberto Fernández, y bueno, va a vivir las consecuencias del pago al crédito del Fondo Monetario Internacional. Y en el fondo, no es que hay gente buena. Para mí hay gente mala o muy mala. Pero bueno, cada uno hace su lectura. Inclusive en el Fondo Monetario Internacional hay internas. Ahí la estamos viendo a Cristalina Georgieva. Ella también sufrió internas. La movida de piso no solamente en la política de la República Argentina, también hay rosca política dentro del Fondo Monetario Internacional. Dos países que históricamente han sido muy duros con la República Argentina es el caso de Japón y Alemania. Obviamente, como se cumplieron las condiciones y las características de este tramo, está supeditado a la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. Por eso Cristalina Georgieva celebra y saluda. Sí tenemos que marcar las señales del gobierno. La primera señal de Sergio Massa de ir acompañado con quien fue por un periodo breve ministra de Economía, dio mayor continuidad, seguridad de tipo político. No puedo atreverme a decir seguridad económica, el caso de Silvina Batakis, ¿no es cierto? Entonces, que ahora es titular del Banco Nación y que haya estado en las mismas reuniones, marca dentro de lo que es el gobierno, dentro de lo que es la coalición gobernante, una imagen más seria. Eso sería el primer aspecto. Bueno, con respecto a los compromisos del Fondo Monetario Internacional, este año entre flujo de dinero que entra al fondo y sale, da un saldo positivo. Después, eventualmente, lo va a corroborar o no Santiago Manoukian, que es economista de Ecolatina. Pero el año que viene, entre lo que entra y sale del Fondo Monetario Internacional, va a haber
un saldo negativo, ¿sí? Año que viene, año eleccionario, con una inflación que están marcando todas las consultoras interanual, 95%, y los que dan ese dato no se equivocan. Entonces, el año que viene, en este contexto electoral, con compromisos y con cumplimiento de metas ante el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que Cristalina Georgieva dejó abierta una puertita, y la puertita que dejó abierta, bueno, que puedan ser revisadas algunas de las metas. La meta que se revisó es que no, con respecto a la emisión monetaria se cumplió, con respecto al déficit se cumplió lo que había pautado, no se cumplió eventualmente con respecto a la acumulación de reservas en dólares, que es lo que establece como que es un fondo monetario que de alguna manera es más comprensible porque dejó abierto un texto en el cual dice y hace referencia a las mayores importaciones previstas por los recursos energéticos. Bueno, esto parece muy técnico, pero sin embargo lo vivimos en el día a día. Yo nunca me voy a olvidar, en el año 2018, un amigo que nada que ver con la política, que es de nacionalidad portuguesa y demás, y que les puedo asegurar que a priori nunca le pregunté su ideología, pero lo que menos era en su ideología es de izquierda. ¿Saben lo que me dijo en el año 2018? Qué tristeza que ustedes tengan al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Un portugués. Porque nosotros lo padecimos. Y Portugal pudo, entre nuestro lenguaje, pudo zafar, entre comillas, por el Banco Europeo. ¿Sí? Acá no hay Banco Europeo, ni Banco Sudamericano, que de alguna manera, digamos, bueno, descomprimí con el fondo y trabajá con un banco que pueda de alguna manera facilitar este tipo de metas. Primer capítulo es escenario electoral, alta inflación, cumplimientos de metas con el Fondo Monetario Internacional. Por eso Santiago Manuquian va a decir, ¿y qué pasa con las reservas? ¿Sí? Y este tema, ese recurso escaso. El primer mensaje, para algunos que pueden escuchar esto, digan, bueno, esto es palo, es crítica. Miren, después también voy a pedir que lo corroboren, ¿no, Santiago? Sergio Massa cumplió con el objetivo de salir del dólar de hiperinflación. ¿Se acuerdan? Estaba en 3.50, hasta ahora pudo trabajar en eso. Lo decía en Off the Record, en información que yo tenía Off the Record con el equipo económico. Bueno, pongámonos como meta el dólar de 300. Me refiero a los financieros. Es muy técnico, tenemos los financieros y tenemos el blue. Generalmente en un momento te decía, no mires el blue, pero bueno, los financieros y el blue suben uno, baja el otro, y esto es lo que estamos viendo todas las semanas. Este sería el capítulo económico que va a tener mucha prevalencia en el escenario electoral. Segundo punto, está vinculado, sí, con la política. Y la política está vinculado con el intento de magnicidio. Y el intento de magnicidio no era el lobo suelto de Wall Street, y me refiero a Sabac Montiel, no. Es un grupo de distintas edades, 35, 31 años, 23, 25 años, que sabemos, vamos a decir las certezas. El común denominador son los discursos de odio, el común denominador que se conocían, el común denominador es que había como mínimo 3 armas en distintas personas, audios que se conocieron, pero este muchacho se adelantó. El común denominador es que también al jefe de la cámpora, léase Máximo Kirchner, también había intención de, no sé, matarlo, asustarlo, lo que fuera. Todo esto se dio a conocer en muchísimos audios. Información que día tras día se va ampliando de este conjunto de personas. Pero personas que también aparecieron en algunas fotos, y acá quiero ser de alguna manera cauto. ¿Por qué digo cauto? Porque cuando uno tiene estas políticas, esta mentalidad extremista, ¿qué es lo que hace habitualmente? Se acerca a algún afín político. Uno de los integrantes de este grupo apareció en una foto con Patricia Bullrich, otro, no de los que estamos viendo ahora en pantalla, casualmente no me refiero a Nicolás Carrizo, tampoco me refiero a la señorita que tiene un rol protagónico, que ella temía por su seguridad, pero realmente era muy activista en cuanto a la movilización, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo estas imágenes que, ¿saben qué? Y cierro con esto, porque realmente hay muchísima información en el programa del día de hoy. Esto y la política ha caído en lo más bajo. ¿Saben por qué? Esto tiene que preocupar a todos. Tiene que preocupar a
Los partidos de izquierda, que ocurran estos loquitos que hagan esto, tiene que preocupar al frente de todos. Tiene no solamente resorte exclusivo que le ocurre a Cristina Fernández de Kirchner, le tiene que preocupar a Juntos por el Cambio, le tiene que preocupar al radicalismo. Estos loquitos, si se permiten este tipo de actitudes y se generalizan, que han tenido efectos previos. A ver, ataúdes, horcas, marchas, más allá, gente que sí financiaba este tipo de actividades. El financiamiento o el ingreso a la casa al mismo edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Y el último eslabón, el caso Nicolás Carrizo, tener acceso a abogados que saben, todos los que están en el ámbito penal, que son abogados muy caros. Y un colega periodista en su editorial, Carlos Pagni, dijo, van a tener que vender, obviamente en tono sarcástico, van a tener que vender muchos copitos para pagar los honorarios de este abogado, que este abogado también estuvo en la comisión, fíjense dónde, más allá de ser asesor de un diputado del PRO en una provincia del sur, estuvo en la comisión de inteligencia de la Cámara de Legisladores. Realmente un tema que debe ser como mínimo preocupante para todo el arco político. Los invitados del día de hoy, ya lo mencioné, Santiago Manukyan, de Ecolatina, va a estar Hugo Pressman, que hace muy buenos análisis políticos. Vamos a mechar un poquito con que los medios de comunicación vieron mucha pantalla con respecto a la muerte de Isabel. Bueno, vamos a pedirle su opinión. Y en el segundo bloque sí tenemos a Sergio Haddad, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que como siempre va a comentar todas las actividades que se están desarrollando. Ahora, en instantes, comenzamos Unidad Federal. La apertura del programa, lo estamos viendo en cámara ahora, está Hugo Pressman con nosotros, que es periodista, ¿sí? Conductor de un programa de una amplia trayectoria que tiene muchísima audiencia, El Tren, en Radio M770. Hugo, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, 19 años. 19 años de trayectoria. Y Santiago Manukyan, de Ecolatina. Santiago, mirá, tenemos muchísimos temas, pero a ver, y le voy a comentar a todos ustedes, no tenía que faltar el tema del dólar, no tenía que faltar el tema de las reservas y no tenía que faltar el tema de la brecha cambiaria, que seguro que a muchos de ustedes les interesa esto, ¿no? Pero voy a comenzar con Hugo de la siguiente manera. Para mí tengo un sentimiento especial con el tema de Malvinas, por una cuestión etaria, por amigos mayores que yo, ex compañeros de colegio, que han estado en Malvinas y demás. Fallece Isabel II, vemos los medios de comunicación donde focalizan el tema de la monarquía en Inglaterra, lo cual para mí, el tema de la monarquía, si lo acepta Inglaterra es respetable, si lo acepta España es respetable, pero hiciste un artículo en La Tecla muy importante haciendo referencia al mismo, ¿no? Sí, fueron sobre todo los pésames, fundamentalmente de los principales referentes de la oposición, que estaban consternados como si fuera su reina. Bueno, en ese aspecto el presidente de Brasil, Bolsonaro, superó todos los límites, que la llamó mi reina, y además ha ido a Inglaterra. Y uno dice, ¿es necesario esta sobreactuación? ¿No lo sienten realmente? Se consideran súbditos del Imperio Británico. Es cierto que el Imperio Británico diseñó buena parte de la economía argentina en el siglo XIX, pero con los ingleses tuvimos la confrontación de 1806, de 1807, en ambos resultamos triunfantes. Luego nos bloquearon el puerto de Buenos Aires en 1838 con la flota francesa en 1845, y ahí también hubo argentinos que se unieron, entre otros Domingo Faustino Sarmiento, a los bloqueadores, y por eso en esa actitud, siempre que te unís, que te haces alianza con los que bloquean tu país, sos un cipayo. Eso es más allá de las características del gobierno que está enfrentando. En este caso, el gobierno de Rosas, que podría haber tenido muchos francos que son criticables, pero que en la lucha
en este caso contra las dos principales flotas del siglo XIX, debería tener un reconocimiento, casi diría unánime. San Martín fue claro, se puso a disposición de Rosas para venir a combatir y después le entregó su sabre, era San Martín. En este caso, el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuando hace quién es su héroe, es Churchill, cuál es su película predilecta, es Los días más oscuros, cuál es la serie que más quiere, es The Crown. Vos decís, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Y bueno, es eso, ese cipallaje, que en buena medida está para mí y que de alguna forma implica la incomprensión de los movimientos populares, el irigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, por aquel axioma malhadado de Sarmiento de civilización y barbarie. La civilización es el poder económico, el poder financiero internacional y el poder económico en general, y la barbarie es todo lo popular. De manera que es lógico que todo lo que nos hemos educado, y si no nos deseducamos y tenemos ese axioma, cada vez que irrumpen movimientos populares, las clases medias se ponen en la vereda de enfrente. Clarísimo. Voy a hacer un cambio, lo voy a descomprimir, se llama Manuquian de lo político. Después contigo vamos a retomar el caso del intento de magnicidio, ¿te parece? Pero vamos a descomprimir del tema político, vamos a decir que, obviamente, todos los analistas políticos, sentados en el lugar donde está vos, dicen el principal tema político es la economía. Entonces, recurrimos a los técnicos, primero, para que nos digas cómo andamos de reservas. Yo te lo pregunto así, muy del llano, que se pregunta a la gente ahí detrás de pantalla, te lo digo del llano, pero ustedes tienen un informe, o sea, macroeconómico con respecto a las reservas, a ver si lo podemos ver en el final para que Santiago amplíe con respecto al tema, ¿no? Bueno, a ver, lo político, primero que nada, es un elemento fundamental para entender cómo se comporta la economía argentina, no solo este año, sino en los últimos 2 años de la gestión de este gobierno. Bien. Ahí en ese gráfico lo que estamos viendo es la curva azul, es el stock de reservas internacionales que tiene el Banco Central. Bien. Y le voy a pedir ahora al director si lo podemos poner como pantalla final. Ahí está, a ver si lo tenemos como final. Ahí está, muy bien. La curva azul es el stock de reservas netas que tiene el Banco Central que juegan para pensar en el cumplimiento de la meta que se acordó con el FMI. Lo que ven, los puntos rojos son las metas a las cuales se comprometió el gobierno. Ahí ven esos 6.425 millones a los cuales... Ahora le voy a pedir acá, yo lo voy a ir marcando. Cuando tenemos los informes técnicos de los economistas, uno hace de apoyo acá, no tendría que estar marcando con el dedo, pero bueno, en este caso, acá, 6.425, ¿qué significa? Esa es la meta a la cual hay que llegar Bien. a fin de septiembre para cumplir en el tercer trimestre con lo que te comprometiste con el FMI. Bien. Acumular esa cantidad de dólares. Hoy en Bien. día tenés un poquito más de 3.600 millones. Hoy, con el dato de hoy, debemos estar más cerca de los 3.800 millones. Bien. Pero fíjense que el derrotero... Yo ya miro acá y veo 8.000. Y ya me estás asustando, Santiago. Correcto. Entonces, Bien. de cara a la meta de los 6.400, Sí. vemos que está bastante encaminada y ahí tuvo mucho que ver la instrumentación del dólar soja. Ahora ¿te parece? Porque tienes una placa de Sí, dólar cómo no. soja. Ahora lo vemos. Pero hay que llegar a esta meta de 8.100 millones de dólares. Entonces, una vez pasado septiembre, una vez Sí. que caduque el dólar soja, la pregunta es, si cuando termine esa fuerte liquidación, ¿van a volver las presiones cambiarias? ¿Y de qué Vas nos- a volver a tener un problema ahí en donde la demanda va a ser más cerca de la oferta del mercado de cambios. Sí, señor. ¿Cómo vas a hacer para acumular reservas en el último trimestre del año? Ese es el gran interrogante. Clarísimo este comentario. Yo me voy acá acercando nuevamente. No, ¿saben qué? Le pido al señor director si podemos ver la placa de dólar soja, así me quedo acá justo al lado de la pantalla. Este es el nivel de inflación. La próxima placa, que está referida al dólar soja, ¿sí? Y acá tenemos, este es el cumplimiento de las metas. Y la tercera, Una brecha cambiaria que teníamos también. también el de la brecha cambiaria. Bueno, acá tenemos. La brecha cambiaria vuelve a recalentarse. Acá- Bueno, ya adelantaste, dijiste, para llegar a esa meta de 8.000, esta brecha que llegó a estar al 157, ¿sí? Yo había comentado
el que, no sé si coincidís o no, Sergio Massa pudo controlar el dólar de hiperinflación. No sé si coincidís, tal vez, ¿no? Bueno, fíjese que ese 160% casi ocurrió en el medio del cambio ministerial, ¿no? Cuando asume Massa. Bien. Fíjense que se redujo bastante la brecha cambiaria, sí, señor, pero todavía a niveles que son incompatibles con una estabilidad macroeconómica hacia adelante. Bien. Y lo que pasó en los últimos días, la última semana, es que esa brecha empezó a recalentarse. Esta de acá, a ver si lo podemos ver acá. Está ahí. Esa es la brecha acá, de 96 pasa a 110. Claro, esa es la brecha con el dólar paralelo, el financiero, el que se llama contado con liquidación. Sí. Entonces, de vuelta, no estamos en los niveles del 160%, pero vos para acumular reservas, una de las condiciones básicas es que esa brecha sea menor para que no haya incentivos a adelantar importaciones, para postergar exportaciones. Entonces, eso se fue logrando. O sea, Massa asume y el gobierno ahí tenía tres principales restricciones. Una era la de reservas, que veíamos antes que la cantidad de reservas venía cayendo. La segunda es la política. Había que ordenar un poco la política para encauzar el rumbo. Ahí el gobierno, con la designación de Massa, intenta dar respuesta a eso. La tercera restricción era la restricción fiscal. Vos tenés un problema de deuda, una crisis de deuda que te impedía captar los fondos que vos necesitas para cubrir el bache fiscal que tenés. Ahí el gobierno también ha hecho algunas tareas en pos de eso, pero el de las reservas sigue siendo en el corto plazo el más acuciante. Esperamos un segundo, voy a pedir lo del tema dólar-soja, ¿sí? A ver si tenemos lo de dólar-soja, porque está acá. Sí, no, nosotros ahí lo que estamos diciendo es que la instrumentación del dólar soja te permite acelerar la liquidación de divisas y cumplir con la meta. Bien, a esto podemos llegar razonablemente. Podemos llegar, pero lo que vos decís como técnico es, esto lo ves muy difícil. Sin el dólar soja, al tercer trimestre no llegabas con la liquidación con la que venías. ¿Por qué? Porque había una fuerte demora. Vos tenías... Ahora me voy a acercar acá, sí. Entonces, y ahora empiezo, a ver, para entrar en calor con respecto a esta situación. Tenemos dólar soja. Sí. ¿Qué fue lo que pasó estos días? Pero conocemos cortito igual. ¿Qué fue lo que pasó? Cobraron las cerealeras y los productores, se dieron vuelta, hicieron subir el dólar empresa, el MEP, el contado con liquidación y demás. Y después el Blue jugando con esos dólares. Pero para ponerlo ahí, porque la gente con tantos datos, nosotros pero queremos que a todo el mundo le llegue esta información de lo que está pasando, que sí es una situación preocupante. A ver, porque te pregunto, ¿todo este jueguito tracciona sobre la inflación? Bueno, justamente, ahora, uno de los incentivos para que liquiden era que no te iban a prohibir a vos acceder a los dólares paralelos. Bien. Y el productor, cuando liquida, tiene intención de dolarizar su tenencia. Su cartera, ¿sí? Si bien les ofrecieron a los productores una cuenta en un banco que se llama la cuenta chacarero, sí, donde vos podés depositar y te van ajustando según la evolución del dólar, sí, la tu tenencia en pesos. Claro, el productor, si no, se queda con la producción que está evaluada al dólar y está obligado a venderle, porque además... Recuerden que le subieron mucho el costo financiero para los productores de soja, lo fueron empujando a vender, pero digo, una vez vendido quieren dolarizarse, entonces van a los dólares paralelos porque no pueden acceder al dólar oficial directamente. Entonces eso tiende a ensanchar la brecha. ¿Por qué también? Porque tengan en cuenta que el dólar oficial está más o menos a 140, ellos están obteniendo un dólar a 200 pesos. Esa diferencia es la que pone el Banco Central emitiendo un poco más de dinero y todos esos pesos van a comprar nuevos dólares y generar esa presión que estamos viendo sobre la brecha cambiaria, y ahí yo mostraba en el gráfico cómo se está ensanchando un poco más la brecha. Esa brecha, tiempo atrás, uno decía, no tenía demasiada incidencia en los precios, y ahí voy al tema de inflación. Pero lo que vimos fundamentalmente cuando salió Guzmán, a finales de junio, comienzos de julio, es que la aceleración inflacionaria estuvo vinculada en gran medida a las restricciones a las importaciones y a esa incertidumbre que había sobre a qué costo ibas a poder importar, pero también al ensanchamiento de la brecha cambiaria. Muchos productos empezaron a estar cotizados a un dólar que no podía ser el oficial porque no podías acceder, y era un dólar que además venía trepando. Entonces, ese mecanismo de transmisión, como decimos, del dólar paralelo a la inflación se ha visto mucho más valorizado en el último tiempo. De vuelta, era algo que no se observaba tanto. Entonces, el gobierno ahora ve que la brecha cambiaria le empieza a trepar un poquito, no a los niveles que estaba cuando Batakis deja el poder, ese 160% que marcábamos antes, pero lo que se ve con esta nueva medida, donde el gobierno intenta restringir un poco el acceso a esos dólares por parte de los productores, es que hay una sensibilidad del gobierno muy importante al movimiento de esa brecha cambiaria. Como decías antes, quieren mantenerla muy acotada y que no supere, digamos, la zona del 100%, que es un poco lo que sí está sucediendo estos días. Bien, clarísimo. Bueno, ahora volvemos al ámbito político. A ver, una reflexión tuya con respecto... Sí, apenas algo, porque me olvidé y vos hiciste acotación y sería grave no haberlo dicho. Sí, dime. Están los muertos de Malvinas. Es decir, la reina británica... Ya mencioné Malvinas. Mira, ¿sabes qué pasa? Lleva un programa eso.
Porque como yo lo viví, era estudiante universitario, cuando ocurría, lo viví, y veía en la universidad dos realidades. Unos que estaban absolutamente preocupados por el tema Malvinas, los que estaban Malvinas, y otros que miraban para el costado. Entonces, realmente es un diálogo interminable que se repite ahora. Bueno, vos eras joven, yo ya era militante político en aquel entonces, sí. Y fue una de las decisiones más difíciles a tomar cuando se produce la recuperación de las islas del 2 de abril. Y publiqué una nota bajo el eslogan "Luchar en las islas, recuperar el continente", porque la dictadura había entregado el continente. No era solamente recuperar las islas. Sí. Pero al mismo tiempo no podía colocarme del lado británico. Obviamente. Bueno, sí, se emocionó. Obviamente, es muy sensible este tema. Es muy sensible, pero también marca la realidad. Esa Argentina, esas dos Argentinas, pareciera que al día de hoy no cambia, ¿no? Cómo se ven las cosas y cómo, a ver, ya que te metiste en el tema, convengamos que en un gobierno, en otro gobierno, aparecían y decía Falklands y nadie lo corrigió, está con la palabra Falklands, y otro que en el mapa no estaba Malvinas. Es un tema que tiene que ser sensible y proyectarse a cualquier signo político, y no ocurre. Bueno, vamos al caso de la vicepresidenta de la Nación. Una lectura tuya, te pido por favor, que nos entendimos con este tema, sintética de lo que estás viendo. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que por ahora, acá Hugo Presman fuera de la ley me decía, yo decía chicos por una cuestión etaria, 21 años, 23, 31, sin embargo las personas que están atrás, al contrario, yo diría son más vulnerables de ser por algunos manejados. A ver, una lectura. Sí, porque le reducí la responsabilidad y además porque alguien que tiene todas las responsabilidades a los 22, 23 años, ya está, no puede ser un chico ni hablar. Pero además, porque si mirás los atentados criminales a lo largo de todo el siglo XX, la gente que lo perpetró está entre los 23, 24 años y algunos a 35. Sí. Es decir, que esa es la franja etaria. Pero a mí me parece... Es una franja etaria, entonces muy vulnerable de algunas ideas para llegar a los extremos. Sí, y a mí me parece que en la Argentina, más allá de este grupo extremo, digamos, hay que tener en cuenta que hay millones de jóvenes entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan. Gente que no tiene expectativas, que es muy difícil si el Estado no hace una política intensa de volver a reinsertarlo en un mercado laboral. Y la pregunta que te hago, ¿cómo ves ahí el tema de estas personas influenciables? Yo lo llamo así, pueden ser de 35, pueden ser de 40, pueden ser de 21 años. Influenciables con respecto a los discursos del odio. Cómo se simplificó todo, decir cualquier barbaridad, hacer cualquier barbaridad hasta que, bueno, estos ya estaban organizados, ¿no? Me parece que hay un dato muy interesante, que la abstención electoral del año 2021 supera a la del año 2001. Sí. En el 2001 eso y el tema del corralito provocó un estallido social. En este caso hay toda una infraestructura de protección que de pronto impide esa situación. Pero, a ver, fíjate vos cómo ha cambiado todo en la Argentina, porque los que querían atentar, los comandos civiles que querían atentar contra Perón, y lo hicieron en junio del 55 y en septiembre del 55, eran sectores de clase media alta y clase alta. Eran los Grondona, los Achával. Fíjate ahora, los que atentan contra la vida de Cristina Fernández son individuos marginales que provienen del lugar donde Cristina es más fuerte, en donde tiene su base electoral, que es el segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Fíjate cómo ha cambiado esto. Eso yo lo llamo la paradoja social, es una paradoja social, ¿sí? Porque cuando un segmento entra a la clase media, ya empieza a perder visión si vino de sus orígenes más de la pobreza y demás, y cambia su visión, ¿no? Pero políticamente, fíjate que es gente que descree de la política, sí, y tiene razones en última instancia porque no ve futuro. Sí. Los políticos, según ellos, ojo que el deterioro de la política es el único instrumento de cambio de una sociedad, pero si desde que nacieron no tienen expectativas, no tienen acceso al trabajo y no tienen futuro, es lógico, o es comprensible más que lógico, que descrean de la política y de quienes interpretan la política, que son los políticos. Por eso,
el fenómeno Milei era un fenómeno para entenderlo en forma mucho más amplia. Cuando Milei apunta a eso que no es original de él, que viene ya de la derecha española, que es la casta política, está apuntando a algo que de alguna forma simpatiza con buena parte de la población. Si vos salimos a la esquina y le preguntamos a 10 personas, ¿qué opina usted de la política y de los políticos? Te van a decir, los políticos no nos representan, los políticos se representan a ellos mismos, y eso es el campo a través del cual se insertó ese 17% aproximadamente que tiene Milei, o 14 o 15 hoy a nivel nacional. De manera que me parece que el fenómeno, esto es un extremo de este grupo de gente más bien cercano a un tratamiento psiquiátrico, pero expresa, me parece, en forma muy brutal lo que está larvado por debajo de estas expresiones. Clarísimo. Tenemos que cerrar, pero te pido, ya hiciste un diagnóstico de toda la situación económica, de Ecolatina, cómo están viendo todo. Pregunta, o sea, ¿vos ves que Sergio Massa tiene que terminar haciendo un acuerdo de precios para poder parar esto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, que lo hagas una cosa, digamos como escenario. Decíamos antes que una de las deudas pendientes que tiene todavía esta conducción de Massa, además del tema de reservas, que sigue siendo un tema muy preocupante, es la inflación. O sea, desde que él asumió tuvimos esa aceleración fuerte en julio, que uno podría decir que le correspondía más arrastre. A las gestiones anteriores, pero sigue siendo una inflación muy difícil de desandar en el corto plazo por la fuerte inercia que está mostrando. Nosotros en la primera quincena ahora de septiembre estamos viendo una inflación en GBA cercana al 7%. ¿Ustedes están viendo eso? Lo cual está mostrando una de vuelta, más allá del número en particular, a INDEC le puede dar más cerca de 6,5, a nosotros el mes pasado nos dio un poquito menos. Lo que está mostrando es una muy fuerte inercia a la cual se le van sumando nuevos aumentos que van a impedir que en el corto plazo esa inflación descienda. Ahora empiezan los aumentos de tarifas, vamos a tener reapertura de paritarias que para muchas empresas se incorporan como un costo más, que después van a empezar a trasladar precios. Otro día después lo tocamos ese capítulo. Pero, ¿no? pero digo de vuelta, ahí hay un tipo de cambio, un dólar oficial que se va moviendo más rápido para no perder competitividad, también te alimenta los precios. Entonces, en todo caso, este gobierno lo que estamos viendo es que no está preparado por el poder político que tiene y por el desalineamiento que hay en algunos precios para instrumentar un plan de estabilización, que es algo que un nuevo gobierno con otro poder político y con otro horizonte de planificación. Imaginemos que ahora, para hacer un plan de estabilización, la inflación debería subir antes que bajar. Y por el horizonte de planificación que tiene este gobierno de poder llegar a las próximas elecciones, eso no sería redituable políticamente. Entonces, digo de vuelta, vuelvo al tema de la política. Todas las medidas que se están tomando son para administrar el corto plazo. El corto plazo, uno puede pensarlo de acá a diciembre, pero después hay un corto plazo que también va a ser cómo te pensás vos de acá a las próximas elecciones. Entonces, no pueden haber medidas que tengan una lógica que escape a eso, a pensar que cualquier impacto inflacionario adicional que vos puedas tener para corregir algo que después te pueda beneficiar a futuro, bueno, cuidado con eso porque este gobierno no va a estar dispuesto a hacer eso porque queda poco tiempo antes de las elecciones. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. No, gracias a vos. Señores, un pequeño corte, como lo adelantamos en la apertura del programa. Vamos a estar con el secretario general de la Federación, Sergio Haddad, y el equipo, creo que el equipo de prensa, lo estoy viendo acá. Bueno, señores, lo comentamos, estamos con Sergio Haddad, a ver si ya lo vemos en pantalla. Sergio Haddad, secretario general de la Federación. A mi derecha, la secretaria de Acción Social, Graciela Udine. Graciela, buenas noches, muchas gracias por estar. Y el secretario de prensa, Rodolfo Martínez. Bueno, desde ya un placer, este espacio que es de ustedes, bueno, compartir. Pero gracias, Sergio, Gustavo, si te parece, hagamos como primer abordaje, que volviste acá al piso, bueno, una recorrida de todas las actividades, porque tu agenda es una agenda hiperactiva. Sé muy bien, a ver si esta cámara me está tomando acá, para que ustedes sepan, sí, más los trabajadores de farmacia y más, fuera del aire se juntó con el economista, le preguntaba la inflación y le comentaba lo que podía pasar en paritarias. Así que si te parece, que no es un dato menor esa información, comenzar por ahí. No, la verdad que se dio una charla muy linda detrás de cámara recién, mientras hacíamos el preparativo previo nosotros a estar aquí. Sí, es una situación complicada, lo que explicaba el compañero recién.
Nosotros estamos a punto de iniciar la negociación de paritarias ahora para el último trimestre. Ya la semana que viene vamos a hacer la primera reunión entre los paritarios de FATFA, ya preparando la futura negociación que durante el mes de octubre vamos a iniciar con la parte empleadora. Está complicado, lamentablemente la situación del país no acompaña, la economía, la inflación. Hasta ahora nosotros hemos tenido negociaciones paritarias que en cierta forma hemos estado por encima de la inflación, y esto a nosotros nos ha en cierta forma, dado un respiro, un alivio, si vemos que algunos otros gremios lamentablemente no lograron y están estos acuerdos y han quedado por debajo. Entonces estamos trabajando para ir mejorando aún más. Vos sabés que la actividad de farmacia es una actividad que no paró nunca, que ya todos sabemos que en los años de pandemia las farmacias estuvieron abiertas, o sea, es una actividad que día a día está dando respuestas favorables, y lo que buscamos nosotros es que, acorde a ese trabajo que están teniendo nuestros compañeros en cada establecimiento, sea reconocido en su salario, ¿no? Y para eso estamos los dirigentes nacionales en las próximas reuniones de paritaria, que vamos a estar abocados ya a iniciarse, como te decía recién, el último trimestre de este año, ¿no? Qué tema desgastante, ¿no? O sea, que como no se estabiliza la economía, estar permanentemente, cerramos un buen acuerdo, pero con lo que viene no va a alcanzar, y cerramos un nuevo acuerdo y con lo que viene no va a alcanzar. Entonces genera un desgaste, me imagino que de ambas partes, del lado de los trabajadores y del lado del empresario, ¿no? Sí, más que nada de los trabajadores, ¿no? Porque sí, es lo que vivimos del salario, es lo que el trabajador lleva a su casa para mantener a su familia, el esfuerzo que uno hace como dirigente gremial, como esto te decía recién, ¿no? Buscando la posibilidad de los acuerdos salariales que sean por encima de la inflación, de que no solo sea recuperar la inflación, sino que tengan un aumento salarial en su bolsillo. Cuando llegan a los 15, 20 días de haber cobrado el salario, el poder adquisitivo ya bajó, ¿no? Mermó. Entonces lo vamos perdiendo y ese es lo que nosotros nos preocupa mucho, y eso es lo que desgasta, ¿no? Por eso hemos iniciado acuerdos trimestrales, porque años atrás uno lograba, cuando había cierta estabilidad en la economía, lograba acuerdos anuales, ¿no es cierto? Claro. Vos firmabas, pero ahora lo estamos haciendo trimestralmente, estamos casi en contacto permanente con los paritarios de la parte empresarial, y de ahí es donde, vamos tratando de llegar a un pronto acuerdo, ¿no? La última paritaria que acordamos, nos costó bastante llegar a un entendimiento, un acuerdo. Justo se dio de que el tema de los aumentos de los medicamentos, de la negociación, de que el gobierno con las cámaras empresariales, con la industria principalmente. Con la industria. Y llegamos al último día y recién ahí pudimos lograr firmar el acuerdo. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo, queremos darle tranquilidad lo más rápido posible a los trabajadores y nosotros llegar a un buen acuerdo también a corto plazo, ¿no? Graciela, primero hubo una actividad, si lo vamos a comentar a la gente, una actividad vinculada a los temas de género y demás, que por el intento de magnicidio que hubo hacia la vicepresidenta de la Nación, se suspendió. Pero siempre está en la agenda los temas de género. Sí, habíamos programado para el 2 de septiembre pasado una reunión en la ciudad de Mar del Plata, en el programa que estamos desarrollando este año con el tema de la participación de la mujer, la integración, y sobre dos temas puntuales que son la de violencia y acoso laboral, violencia laboral sobre todo, y violencia de género. A raíz de los acontecimientos de público conocimiento, la tuvimos que suspender, ha quedado en la agenda para ya en una fecha a determinar próximamente, y seguimos trabajando con información y ahora en el próximo congreso que realizaremos en el mes de noviembre en San Juan, va a haber un espacio para tratar el tema de estos dos temas, ¿no? Violencia laboral y
violencia de género. Qué importante, ¿no? Que esté permanentemente en agenda esto. Que no se descuide, que no sea un mero requerimiento, bueno, cumplimos, sino estar comprometido con esto. Sí, aparte es seguir las pautas que ya el secretario general, el caso de Sergio, cuando comenzamos en marzo, diríamos el año, él en sus pautas de todo el funcionamiento de la federación, y sobre todo la federación, tuvo en cuenta, y ya era una de sus políticas, el tema de la participación de la mujer y todo lo que sea relacionado a actividades y todo lo que podamos ir acercando a todo lo ancho y lo largo del país. Así que bueno, eso está ahí y seguiremos el año que viene, de a poquito. Muy bien. Rodolfo, tenemos en el mes de noviembre el Congreso, ¿no es cierto? Contanos un poco las características generales, quiénes van, quiénes participan, la dinámica que tiene el propio Congreso. Sí, se va a realizar el 23-24 de noviembre en la provincia de San Juan. Va a ser la primera vez, es un hecho histórico, ¿no? Porque se va a hacer la primera vez ahí en la provincia de San Juan. Y lo bueno que la participación va a ser de todos los sindicatos del país, y va a haber alrededor de arriba de los 200 trabajadores y trabajadoras de todo el país que van a participar en el Congreso. Creo que va a ser uno de los un número más alto que tuvimos en la historia de la Federación, un Congreso con tanta gente, con tantos compañeros y trabajadores de todo el país. Y bueno, la verdad que se está trabajando mucho de la provincia, el secretario general Miguel Montaña, y a su vez, obviamente, que con el trabajo que viene realizando Sergio también, con esto de llevarlo a la provincia de San Juan y bueno, hacerlo a nivel federal, ¿no? Porque la idea es llevar los congresos que se haga en todo el país. Bien, buenísimo. Bueno, Sergio, si te parece, podemos ir a un abordaje, espero no comprometerte, un abordaje político, ¿sí? Esta fotografía, que de alguna manera, comentamos fuera del aire, cambió el eje de la agenda, y no me refiero, justo en la apertura hablé de Fondo Monetario, el viaje, las metas, no, el tema del intento de magnicidio de la vicepresidenta y estos grupos de odio. Porque cuando hablamos de grupos de odio, los discursos de odio no solamente están con algunos políticos, también algunos discursos de odio van dirigidos hacia el sindicalismo, ¿no? Totalmente. Muy triste lo que ocurrió. La verdad que uno no pensó nunca que después de 40 años de democracia vivamos estos momentos como los que se vivieron, porque más allá de ser Cristina Fernández de Kirchner la persona con la cual agredieron, es la vicepresidenta de la Nación a la cual se le debe respetar. O sea, tanto la investidura que de ella es muy importante en la democracia, es la vicepresidenta. Y la verdad que esto a todos creo que nos causó en cierta forma, los que estamos muy cerca de lo que es la política, como nosotros que estamos dentro de los gremios, preocupación en la sociedad. Esto que vos decís, estos mensajes lamentablemente de odio que hay, de bronca, lleva a que la sociedad a veces se vaya confundiendo, se vaya llenando de esa bronca, como recién lo decía, ¿no? Y bueno, y reaccione de esta forma, y que dé pie, porque lo lamentable de esto y lo triste que yo personalmente lo que veía, ¿no? Que había gente como que, y la que hay todavía, ¿no? Como que lo tomaron esto con una liviandad, y más que nada parte de los políticos, sí, señor, sí. Con una liviandad como que, como lo dijo una diputada, que la vicepresidenta tenía que realizar este tipo de situación para que hablen de ella, o sea, palabra más, palabra menos, ¿no? Sí, correcto. Sí. La verdad que, como lo dijo también ese diputado, que pidiendo pena de muerte, o sea, es muy triste porque son personas que están representando a un sector de la sociedad que lo votaron.
Es decir, y hay veces que no tienen, creo que la adultez de hacer ver el cargo político que tienen, ¿no? La representación que tienen, y llevan y arrastran, ¿no? Y arrastran a estas situaciones, y a su vez cuando hablan, cuando dicen sus discursos, y dicen, generan todo este malestar en muchas personas, en muchos ciudadanos, que no todos tienen a veces la capacidad de razonar, sino que actúan por impulso. Y ahí es donde vienen estos problemas, ¿no? Y a nosotros, bueno, cuando vos decías también, vos sabés que lamentablemente a los que estamos trabajando en lo que es dentro de la defensa de los trabajadores, como somos los dirigentes gremiales, siempre somos atacados, ¿no? Sí. Nos atacan constantemente, y lamentablemente, bueno, estamos metidos dentro en la bolsa de la bronca que hay sobre las cuestiones políticas, y donde nos confunden como si fuéramos nosotros parte de la política de un país, cuando no tenemos nada que ver, ¿no? Claro. Porque a los políticos los elige la sociedad en general. Claro. A nosotros somos representantes de los trabajadores de cierta actividad. Y esa actividad nos elige. Y esa actividad es la que nos elige. Claro. Y nos suelen meter todo en la misma bolsa. Que también hay una cuestión de que hay que separar las aguas, ¿no? Pero bueno, aprovechan a veces todas estas situaciones para mezclar todos y salir a castigarnos como nos castigan, ¿no? Voy contigo, mira, justo voy a hacer una pregunta similar, pero por el abordaje de género, ¿no? O sea, intento de magnicidio a la vicepresidenta. Pero previo al intento de magnicidio decían cualquier barbaridad. No me hago cargo de esta palabra, pero la palabra yegua, o sea, una serie de terminología que es machista, discriminatoria. O sea, atrás de esta agresividad también hay una cultura machista y hay mucha impronta de género de una líder que uno puede compartir o no políticamente, pero que es una líder marcada y que es referente en nuestro país, que esto multiplica más el discurso de odio. Sí, a ver, primero que lamentablemente, como decía el compañero recién, tuvimos que hay expresiones, de estas expresiones que escuchábamos tanta y de tanta variedad, de que hasta llegar a dudar del hecho, es decir, poner en tela de dudas si realmente fue preparado, no fue preparado. Bueno, se escucharon montones de cosas, pero desde el punto de vista de la mujer, primero que realmente es inaceptable, ¿no? Que, como decían también, es una vicepresidenta, es la vicepresidenta, a vos te puede gustar, no te puede gustar. Sí. Eso no conduce a nada el hecho de la acción que se produjo. Y después de los improperios, que de todas las palabras que se dicen para calificarla a veces a Cristina, que también van más allá de toda tolerancia, que a veces tratamos de no tomarlas tan así, porque realmente no conducen, es decir, nada conduce a lo que todos queremos, que por un lado tenemos el discurso de que queremos la unidad, que queremos que haya paz. El país está pasando en situaciones que tenemos que estar todos juntos, todos tirar para el mismo lado. Realmente escuchamos expresiones, y más también cuando escuchamos expresiones de mujeres, claro. Es decir, propias de mujeres, que decimos, ¿cómo puede ser que una mujer diga eso de otra mujer? ¿Vos considerás que del lado de las mujeres hay expresiones que tienen, lamentablemente, que son machistas? Sí, son machistas. Son machistas, Sí. Pero quiero escucharlo de una mujer, ¿me entendés? Sí. Yo no lo puedo decir. Claro. Que sí, que hay expresiones que son machistas, lamentablemente. Que también vienen de una cultura, es decir, nosotros estamos trabajando por eso y tratar de cambiar. A veces también las mujeres tenemos que hacer la autocrítica y de saber que a veces nosotras mismas proponemos eso, pero en el caso concreto de esto, que de muchas mujeres hayan salido palabras que realmente creo que no hacen para nada, y menos para buscar una unión, más allá de las predicciones políticas que te puedan gustar o no, ¿no? Ya que hablaron de política, esto que le voy a preguntar a los tres, ¿no es cierto? Porque algunos piensan que de pronto todos los gremios
son peronistas, ¿sí? Y te voy a pedir como secretario general, a vos casualmente, porque bueno, uno conoce por dentro las distintas características. Bueno, tu opinión, o sea, ustedes representan a los trabajadores, eso, me imagino, yo trato de inferir, no de dar la respuesta, me imagino que esa es la regla fundamental y a partir de ahí viene... Totalmente. A ver. Mirá, nos pasa a los tres, ¿no es cierto?, que estamos acá, somos secretarios generales de cada uno representamos una filial, Sí. y dentro de la filial las comisiones directivas la componen compañeras y compañeros y que vienen con ideologías políticas distintas. Ajá. A nivel nacional ocurre lo mismo. ¿Ah, sí? Nosotros a nivel nacional, el consejo directivo nuestro también está dividido políticamente hablando, ¿no? Claro. Después estamos trabajando todo conjunto. Pero ideologías políticas dentro de un gremio siempre hay son distintas. O sea, le tenemos que decir a la gente que saquen porque, el estigma. A ver, todos sabemos quién creó el sindicato, quién creó las leyes que defienden a los trabajadores, vienen de la ideología del general Perón, o sea, fueron... Pero de ahí para abajo, nosotros representamos a trabajadores. Y dentro de la representación de los trabajadores y los componentes que tienen cada uno de los sindicatos, no siempre son de la única bandera política que, como se dice muchas veces, que todos los sindicatos son peronistas. Claro. No. Claro. Hay organizaciones sindicales nacionales que el referente máximo o la referente máxima no pertenece al peronismo. O sea, vienen de otras extracciones, pero son trabajadores que representan a trabajadores, en este caso con la función de dirigente, ¿no es cierto?, y que defienden a los compañeros de la actividad, y no importa que no sea peronista, pueden ser de otro partido político, ¿no? Graciela, la misma pregunta, ¿por qué digo? Porque bueno... Sí, en líneas generales Sí. es así. Nosotros en nuestras comisiones directivas internas, como en la federación, tenemos muchos que tenemos, por ahí podemos tener otra ideología, pero hay una cosa que nos une en común, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. En eso vamos todos para el mismo lado. Ahora, por supuesto, sí, siempre la ideología, creo que tenemos cada una o cada uno de nosotros, está en sintonía a lo que representamos, que son los trabajadores. Es decir, qué sé yo me considero una idea socialista, pero siempre estoy en esa línea de defender a los derechos y las injusticias y todo. Y como bien decía el compañero recién, quien aplicó todas las leyes laborales y todo, y dio un vuelco grandísimo, que cambió creo que la historia, ese tema fue General Perón, cuando estaba en la Secretaría de Previsión y que empezó a trabajar. Y después, recién veníamos hablando un poco cuando veníamos camino acá, de la figura de Eva Perón. Es decir, Eva Perón para las mujeres, volvemos a lo mismo, más allá de su ideología y todo, marcó un hito y una de la participación de la mujer, cuando si bien había muchas mujeres que anteriormente en la historia nuestra, de nuestro país, habían luchado por el voto femenino y todo, Eva Perón lo llevó a la realidad. Entonces, todas esas cosas que nos unen al sindicalismo, creo que son las banderas que nosotros llevamos. Y en FATFA, en la federación, somos muy respetuosos de la ideología de todas las compañeras y compañeros. Bueno, no les obliga, Rodolfo, te quiero preguntar lo mismo a vos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que uno cuando arma una lista, ¿no?, para su sindicato, no la arma con una ideología si de un lado o del otro. Claro. O sea, tenemos todo el mismo pensamiento y después políticamente, no importa el cuadro político que sea o que piense distinto, pero uno marca, ¿no?, a cada compañero que la defensa y la Biblia del trabajador es la Biblia que nos marcó el general Perón. O sea, vamos a defender eso hasta el último día que nos toque mandar, ¿no?, el cargo que tengamos. Bien. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, te pido como cierre, si querés, un mensaje a los trabajadores. Se les ¿Cómo no? acá la cámara. Mirá, yo más que nada, volviendo al primer tema que tocamos, que es el que más hoy nos interesa, que es el tema de la paritaria, ¿no? Quiero que los trabajadores se queden tranquilos en el sentido de que los dirigentes nacionales responsables de los acuerdos paritarios
vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para la mejor paritaria para todos ellos y que sigan confiando en este nuevo Consejo Directivo, que estamos para defenderlos y vamos a seguir haciéndolo mientras tengamos nuestro mandato a nivel nacional. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Rodolfo. Gracias. Bueno, señores, me despido de todos ustedes. Tengo que hacer los agradecimientos, si me permiten ustedes, porque este saco pertenece a Sastrería Windsor. Miren este saco, ¿sí? Ahí tienen Sastrería Windsor, ubicado en la calle Maipú 843. Desde ya los agradecimientos y ahora sí, nos vemos la semana que viene acá en Unidad Federal.